Hermanos, los invito entonces ahora al sermón. Y para ello les pido, preparen su Biblia y todo el material que necesitamos consultar. El título de la plática en esta oportunidad es una pregunta profunda. Y dice, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro como miembros de la iglesia? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mente realizar en cada uno de nosotros? Entonces, para ir encontrando la respuesta a la pregunta, ¿qué nos depara el futuro? Me propongo el siguiente aspecto. Quiero explicar que nuestro increíble potencial humano es llegar a nacer dentro de la familia de Dios. Y dentro de la familia de Dios, entonces, como hijos espirituales, en esta condición podremos heredar todas las cosas de acuerdo a lo que Dios promete. Y esas todas las cosas incluye el vasto universo, no solo la tierra, la atmósfera, el mar, el cielo, sino incluye el vasto universo. Este universo que es sustentado por Cristo desde ya. Y seremos entonces nosotros herederos y coherederos con Jesucristo. El propósito es entonces explicar este increíble potencial que como hijos de Dios llegaremos a tener, a poseer y a heredar todas las cosas de acuerdo al plan de Dios. ¿Quién no se va a sorprender al enterarse de que la dimensión más importante, la cantidad de conocimientos más importantes para el ser humano, fue traída a la tierra a través de Jesucristo? Ese mensaje que él trajo fue suprimido en el primer siglo. ¿Cómo no sorprendernos que Jesucristo sufrió su muerte por haber revelado este increíble potencial humano? Por haber demostrado en el plan maravilloso de salvación las expectativas que Dios tiene sobre el género humano. ¿Cómo no, entonces, sorprendernos que sus apóstoles también sufrieron martirio por haber revelado o por haber predicado este evangelio, este mensaje? Cuando vemos ese planteamiento, entonces podemos reflexionar. Si la humanidad hubiese recibido y acatado este mensaje procedente de Dios a través de Jesucristo, habría evitado grandes problemas. Se hubiera evitado el sufrimiento, el martirio, los males que hoy estamos padeciendo. Ustedes recuerden que la palabra evangelio significa buena noticia. Y este mensaje, cuando se entiende a cabalidad, el evangelio de Cristo revela el potencial humano tan estupendo, un potencial humano tan maravilloso que nos espera para toda la humanidad. Este mensaje del evangelio se pregunta y da respuesta. ¿Qué es el hombre? ¿Con qué propósito estamos aquí sobre la tierra? ¿Hacia dónde vamos? Este evangelio que Jesucristo vino a predicar da las respuestas verdaderas a esas grandes interrogantes. Y las respuestas a esas interrogantes, ¿qué es el hombre? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Todas esas respuestas constituyen un gran caudal de conocimientos, el caudal más importante de conocimientos que se le puede ofrecer al ser humano. Pero lamentablemente, este conjunto de conocimientos fue rechazado, despreciado y muy pronto quedó suprimido por el Dios de este siglo. Hablo de Satanás. Entonces, el mensaje evangélico de Cristo revela que la ciencia ha sido totalmente incapaz de descubrir
el mensaje verdadero. Este mensaje revela lo que las religiones de este mundo ignoran totalmente. Vean lo importante de este evangelio. En la Biblia leemos que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue lanzado, dice, a este mundo, con el propósito de engañar a todo el mundo. Este personaje, Satanás, se muestra entonces como el gran maestro del engaño en la actualidad. En el capítulo 3 de Génesis, que no vamos a leer, lo vemos como un ser astuto que engañó a Eva y por ende condujo a Adán a cometer el primer pecado en contra de la ley de Dios. Vean cómo comenzó entonces él a querer suprimir el verdadero evangelio que Cristo trajo. Y veamos cuáles fueron sus esfuerzos, sus intentos. Cuando Jesús nació en Belén, Satanás seguía imperando en la tierra. Era el amo, el Dios de este mundo. Y intentó matar a Jesucristo aún en su niñez, con el propósito de que él no diera el mensaje que llevaba, una noticia futura, que el final del poder de Satanás llegará y que Satanás va a ser desterrado de este globo terráqueo. Reveló que Cristo vendría como su sucesor. Esto es parte del evangelio de Jesucristo. Cristo vendría como el sucesor de Satanás para tomar en su mano y a su cargo el gobierno. Satanás entonces, viendo el propósito por el cual Jesucristo iba a venir, su misión, entonces Satanás se vio precisado a esforzarse por impedir que tal mensaje fuera proclamado al mundo. ¿Cómo se la iba a ingeniar? ¿Cómo interrumpir aparentemente el plan de Dios? Bueno, primero Satanás intentó matar al niño Jesús antes de que él se hiciera adulto y antes de que él comenzara a predicar el evangelio del reino. Más tarde, cuando Jesús tenía 30 años, Satanás también quiso destruirlo. Vean el propósito. El propósito era no permitir que Jesucristo predicara su evangelio, porque traía una noticia del futuro. El evangelio que Jesucristo vino a predicar anunciaba el final del poder de Satanás en este mundo. Y él quería impedir por todos los medios posibles para que este mensaje no llegara, no se pudiera dar. A los 30 años, Satanás quiso tentar a Jesucristo. Pero lamentablemente, en esa tentación, la gran tentación que se llevó a cabo, Jesucristo mostró su actitud y se mostró apto para deponer a Satanás en el gobierno de esta tierra. Y eso será una realidad cuando terminen los 6,000 años de vida que Dios le estableció a esta humanidad para que experimentara los diferentes tipos de gobierno que hemos visto allí. Pero lamentablemente, el verdadero evangelio fue rechazado. Veamos cómo fue rechazado. Y veamos el por qué fue rechazado el evangelio de que Cristo trajo. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 30. Vamos a ir leyendo algunos versículos en esta escritura. Repito. ¿Cómo y por qué el evangelio de Cristo fue rechazado? Leamos entonces para iniciar el versículo 30 de Juan 8. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vean, ¿qué era lo que Jesucristo hablaba? Su evangelio, la noticia de que iba a llegar el momento en el que Satanás iba a ser depuesto en el trono de esta tierra. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí voy a abrir un paréntesis, leo, si vosotros permaneciereis en mi palabra ahí es el mensaje, el evangelio que Jesucristo estaba predicando. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pasémonos al versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, otra vez, mi palabra, mi mensaje, el evangelio que yo traigo, que yo estoy predicando, no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre, hablando de el Dios de este siglo. Versículo 40 ahora. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿A través de qué? Del mensaje del verdadero evangelio, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Pasemos al versículo 43. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Lo envió con un mensaje, lo envió con una misión, predicar el evangelio del reino. Y recuerden, el evangelio traía la noticia que Satanás iba a ser depuesto de este trono. Iba a ser destruido de este trono, destituido de su trono. Y en esa gran batalla llevada a cabo allá en el desierto, Jesucristo se hizo apto para reemplazar a Satanás. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Terminamos la lectura en el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creéis. No creéis el evangelio. No creéis mi palabra. No creéis el mensaje que yo traigo. Recuerden, era el mensaje de Jesucristo, anuncia el final del gobierno de Satanás. Y por ello Satanás evitaba. Aún de niño quiso matar a Jesucristo. Ya joven lo tentó. ¿Ya? Pero en esta prueba, Jesucristo se mostró apto para deponer a Satanás y convertirse de esta manera Jesucristo en el gobernante de todas las naciones. Y ustedes saben la historia. El gobierno y el ejército romanos crucificaron a Jesucristo. Pero él, resucitando de entre los muertos, ascendió al cielo. Y desde allí envió al Espíritu Santo para que sus discípulos cumplieran la misma misión. Los apóstoles de Cristo salieron como Él los había enviado. Y los apóstoles salieron a proclamar el mensaje al mundo, el verdadero evangelio. La noticia era que llegará el tiempo en el cual llegue a su fin el gobierno de Satanás en esta tierra. Entonces, Dios a través de su Espíritu Santo instruyó a sus discípulos para que predicaran el verdadero evangelio al mundo. Adicional a esto, Jesucristo en el año 31 a través del Espíritu Santo funda la iglesia para respaldar la predicación del verdadero evangelio. Vean, es importante poder entender lo que Dios tenía en mente. Así entonces, nos encontramos en la historia de la iglesia con un evangelio falso. En Samaria, al norte de Jerusalén, vivía un pueblo gentil que los judíos le llamaban perros. ¿Cómo llegaron a habitar a Samaria? El rey Salmanasar de Asiria los había trasladado desde unas regiones de Babilonia y los asentó en Samaria. ¿De qué lugares provenían? La Biblia dice, de Cutá, de Abá, de Amat, de Sefarbaín,
y los puso, dice, en la ciudad de Samaria. Estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 24. Y los colocó allí en Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria. ¿Quiénes eran estos? Personas gentiles provenientes de Babilonia. Este pueblo gentil llevó a la tierra de Samaria, al norte de Jerusalén, su religión babilónica. La religión babilónica de los misterios. Y en ese contexto, entonces, en el capítulo 8 de los Hechos, se habla del líder religioso que tenían en los tiempos de los apóstoles. Y el nombre es Simón el Mago. Era el líder religioso de esta secta religiosa procedente de Babilonia. En el año 31, Cristo levantó la iglesia para respaldar la predicación del verdadero evangelio, para respaldar a los apóstoles en la misión que se les había dado. Pero ya en el año 33 de la era cristiana, sobrevino una gran persecución contra la iglesia. ¿Ya? En esa época, entonces, históricamente, Simón el Mago se hizo bautizar junto a muchas personas más. Y con el afán de adquirir un puesto dentro de la iglesia, Simón el Mago ofreció dinero tanto al apóstol Pedro como al apóstol Juan. Ante tal proposición, a ambos lo corrigieron y rechazaron la propuesta. Simón el Mago se apropió entonces del nombre de Cristo. Y llamando cristianismo a su religión babilónica, influido directamente por Satanás, quien lo utilizó como un instrumento para proseguir y casi destruir la iglesia de Dios. Transcurrido un siglo, el que la historia tiene registrado como transcurrido el siglo perdido en la historia de la iglesia, hubo una conspiración bien organizada y dirigida por Satanás para borrar toda constancia de la iglesia. 100 años más tarde, nos encontramos que surge un cristianismo, un falso cristianismo, un evangelio que habla acerca de la persona de Cristo, habla y proclama al mensajero, pero estaba suprimiendo la esencia de su mensaje. Recuerden que el evangelio estaba predicando el tiempo en el que Satanás debería de desaparecer como el Dios de este siglo. Por lo tanto, entonces, en la historia de la iglesia se registra que a partir del año 33 se difunde un falso cristianismo. Pero llegando al año 58, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas, ya muchos habían dejado el verdadero evangelio y se habían dejado arrastrar por un nuevo evangelio falso. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Repito, ya en el año 58, estamos viendo eso ahí, el año 58. Pablo escribe entonces en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, lo siguiente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Vean, estamos hablando del año 58, de la era cristiana. Ya había un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara allí Pablo, no que haya otro. ¿Por qué dice no que haya otro? Porque ese evangelio falso no era la buena nueva que Jesucristo había venido a predicar. ¿De acuerdo? No que haya otro, porque ya era una falsificación, sino que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Estos eran ministros de Simón el Mago.
Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vean la preocupación y la amonestación de Pablo a los Gálatas. También el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Repito la cita, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Leemos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál era ese misterio de la iniquidad? El falso cristianismo liderado por Simón el Mago y sus ministros que estaban transmitiendo en ese momento. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo se refería entonces a la religión de los misterios babilónicos, establecida por Simón el Mago, una religión que rechazaba abiertamente la ley de Dios. Y es así como llegamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene registrados y nos presenta dos iglesias, ambas con el nombre de Cristo, ambas llamadas cristianas, dos iglesias cristianas. Una que está descrita en el capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12, ahí usted puede leer más adelante. En todo este capítulo se describe a la verdadera iglesia. Repito, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos que la identifican ahí. Apocalipsis capítulo 12, ahí se describe, repito, a la verdadera iglesia. Ya, por ejemplo, dice, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer como símbolo de la iglesia verdadera, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que Jesucristo no viniera a predicar el verdadero evangelio, cuya noticia era que llegaría el momento en que Satanás tendría que ser destronado. Entonces dice allí, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En todo el capítulo 12 aparecen las características, las tribulaciones de la verdadera iglesia de Dios. En el capítulo 17 del mismo Apocalipsis aparece otra iglesia llamada cristiana, pero esta sí es denominada Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto entonces habla este capítulo de la iglesia falsa. Leamos el versículo 5, capítulo 17. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vean entonces en la historia de la iglesia. Aparecen en Apocalipsis 2 iglesias llamadas cristianas, una verdadera y la otra falsa. En tiempos del apóstol Pablo, los ministros de Simón el Mago andaban perturbando y engañando a todos los miembros en diferentes regiones. Y llegan a Corinto.
Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Corintios en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 4. Pablo sigue amonestando a la iglesia, persuadiéndola para no caer en este engaño. Repito, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4. Dice el versículo 2, porque os celo, con celo, dice, de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿quién es ese alguno? Pablo está previniendo a la iglesia. Porque si viene alguno, incluyo algún ministro de Simón el Mago. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, vean, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu, vean, otro Jesús, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, otro mensaje que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está preocupado por la iglesia, como lo está Jesucristo hoy en día y como lo está la iglesia. Con otro espíritu y con otro mensaje, totalmente cambiado, ¿de acuerdo? Era un evangelio falso. Crea en Jesucristo y usted es salvo. Ya no necesita guardar la ley de Dios. Predican otro Jesús porque hablan del mensajero, pero evitan hablar del mensaje que trajo. Otro espíritu. ¿Por qué? ¿Qué espíritu los impulsaba ahora? El espíritu de la rebeldía y de la desobediencia. ¿Ya? Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, otro mensaje. ¿Ya? No era el mensaje de obediencia, sino un mensaje de rebelión y de rechazo a la ley de Dios. Por eso Pablo los está amonestando. ¿Ya? Ahí mismo, pero en los versículos 13 al 15 leemos, en la misma cita, 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15 ahora. Porque estos son falsos apóstoles. Repito, todos los ministros de Simón el Mago. Recuerden que desde el año 58 comenzaron ya a atacar a la iglesia. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Simón el Mago, los ministros de todas estas grandes cantidades de religiones que hay en el mundo, que hablan del mensajero, pero evitan el mensaje. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, Pablo está enfatizando allí este falso cristianismo que estaba ahí. Pero no es solo Pablo el que lo desenmascara. También el apóstol Pedro y el apóstol Juan están informándole a la iglesia, tengan cuidado, no se dejen engañar por estos falsos ministros. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 1 y 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. Vean ahora, ya dejamos a Pablo en sus comentarios, vamos a Pedro. ¿Qué dice él? Capítulo 2, segunda de Pedro, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
destrucción repentina. Muchos, vean el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Miren que el término, los utilizarán nada más para sus beneficios, sus objetivos. Y por avaricia harán mercadería, algo que se vende, se compra, que se le pone precio. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vean todas las amonestaciones. Entonces vemos un evangelio falso que desde el principio se introdujo en el mundo, dirigido por Satanás a través de Simón el Mago, el misterio babilónico, predicando al mensajero, hablan de Jesús, Jesús es mi Salvador, Jesús es esto, pero omiten el mensaje central que él trajo. ¿Ya? ¿Qué es entonces el verdadero evangelio? Quiero que refresquemos ese concepto. ¿De qué trata el verdadero evangelio? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen al predicar el verdadero evangelio? Este verdadero evangelio es la buena noticia que Dios envió por medio de Jesucristo. Ese mensaje, cuando se entiende a plenitud, revela el increíble potencial humano, que a veces, hermanos, es casi imposible de creer. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? El verdadero evangelio que Jesucristo vino a predicar revela la dimensión perdida del conocimiento. Ese conocimiento que es necesario y vital para el hombre. Entonces, ¿qué revela? Si existe un propósito para el ser humano, ¿cuál es ese propósito por el cual Dios creó al ser humano? ¿Con qué propósito crió Dios al hombre? ¿Por qué nacimos? Son grandes preguntas que el verdadero evangelio nos responde. ¿Por qué nacimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el increíble potencial del ser humano? ¿Qué nos depara el futuro, en otras palabras? ¿Cuál es el camino que debemos de seguir para encontrar la paz individual, entre grupos y entre naciones? El evangelio de Jesucristo declara el camino, señala el camino que nos garantiza paz individual, paz personal, paz entre los grupos y paz entre las naciones. Este es el verdadero evangelio. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El verdadero evangelio nos responde esta pregunta. ¿Por qué no podemos resolver los problemas y nuestros males en la actualidad? Repito, el verdadero evangelio que predicó Jesucristo da la respuesta a estas preguntas. Entonces, encontramos que sí hay un camino. El camino y las respuestas a estas preguntas nos lo revela el evangelio del reino que Jesucristo vino a predicar. El verdadero evangelio que Jesucristo predicó explica en qué consiste la naturaleza humana. ¿Acaso la crió Dios y la inculcó en la mente del hombre para perturbarlo? ¿Fue ese acaso su propósito? ¿Qué es el hombre? El verdadero evangelio nos dice qué y por qué está en la tierra. ¿Qué es la mente humana? ¿Cómo se diferencia el ser humano de los animales? Estas preguntas son resueltas a través del verdadero evangelio que Cristo vino a predicar. Pero las religiones de este mundo jamás han explicado correctamente estas interrogantes.
Sin embargo, el verdadero evangelio, cuando se entiende a plenitud, revela las respuestas de cada una de estas preguntas, y estas son la verdad. Entonces, Jesucristo vino a predicar, trajo como mensaje el verdadero evangelio para explicar qué es el hombre, por qué estamos aquí, el origen del diablo. ¿Creó Dios a este ser para desorientar y perturbar a la humanidad? ¿Fue ese el propósito? Recordemos, hermanos, que si el hombre hubiese acatado, obedecido el mensaje del evangelio, se hubiera ahorrado problemas, se hubiera ahorrado angustias, se hubiera ahorrado muchos males, muchos sufrimientos. Pero Satanás ha levantado una espesa nube de religiones falsas, evangelios ficticios, enseñanzas erradas que confunden a la mayoría en esta sociedad. No obstante, Dios ha decretado que justamente antes de terminar esta era, la iglesia tiene que cumplir lo escrito en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Capítulo 24 y versículo 14 de Mateo. Leemos la misión de la iglesia. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está decretado, está determinado que la iglesia debe predicar este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la misión de la iglesia. Ese es el trabajo que Dios nos ha dejado. Entonces, ¿cuál fue el evangelio de Cristo? Seguimos preguntando, seguimos profundizando. Dios el Padre había prometido enviar al mundo un mensajero que trajera consigo el mensaje para toda la humanidad. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ahí estamos cerca. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a analizar este versículo. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. El versículo 1 de Malaquías 3 lo vamos a dividir para analizarlo y comprenderlo en dos partes. La parte A, la primera parte, la mitad del versículo, se refiere a Juan el Bautista. Se las leo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Allí se refiere a Juan el Bautista. Pero en la siguiente parte leamos, dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahora ya no se refiere a Juan el Bautista, sino que vean, dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, el ángel, la palabra ángel es sinónimo de mensajero, y el ángel del pacto, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. La segunda parte de Malaquías 3:1 habla del Señor, ¿ya? Súbitamente a su templo el Señor, y cuando habla del Señor se refiere directamente ahora a Jesucristo, ¿ya? Vendrá súbitamente a su templo. Se refiere a Jesucristo, entonces allí. La palabra Señor significa amo, dueño, jefe. Entonces, por lo tanto, desde luego a Jesucristo hace referencia la segunda parte del versículo 2. Esta profecía y su cumplimiento
se relata en Marcos 1:1 cuando leemos. Vamos allá, Marcos 1:1. Capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora vamos a los versículos 12 y 13 de siempre Marcos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Allí se está cumpliendo. Malaquías 1, ¿sí? O 3:1. Dividido en dos partes. La primera parte se refiere a Juan el Bautista cuando dice, he aquí yo envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Pero cuando dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, es una profecía que habla sobre la venida de Jesucristo, que estamos leyendo en Marcos 1:1. ¿Ya? Satanás quiso destruirlo cuando lo llevó a esa máxima tentación. Pero ustedes saben, allí Jesucristo derrotó a Satanás en esta batalla titánica a nivel espiritual. Y Jesucristo se hizo apto para sustituir a Satanás en el trono del gobierno cuando Él venga. Jesucristo también comisionó a sus discípulos para que predicaran el mismo mensaje, el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Vean la comisión a sus discípulos, que es la misma para nosotros hoy. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vean las características que tenían los discípulos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Vean otra vez el mismo tema. El mensaje, las buenas noticias, el reino de Dios. La misma comisión, el mismo mensaje que Jesucristo predicó, ahora los discípulos. Y luego surge la iglesia respaldando esta misma misión. Y estamos nosotros en la actualidad como iglesia, como personas individuales, predicando el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, entonces nos podemos preguntar, ¿qué es el reino? En la Biblia se habla de la existencia de muchos reinos. Y en Daniel 2, allí se utiliza un ejemplo a través de una estatua. Una estatua que se define como los 4 imperios mundiales que han existido. ¿Verdad? Una estatua que tenía cabeza de oro, pecho de plata, bronce, hierro y barro. Esto ahí. Pero un gobierno está formado por 4 elementos. Para que exista un gobierno debe haber un rey, un pueblo al cual gobernar, leyes con las cuales gobernamos y un territorio en el cual funciona. Pero el reino de Dios será a la vez un gobierno y una familia. Son 2 cosas a la vez. Un gobierno. Repito, los 4 elementos de un gobierno. Un rey, Jesucristo. Un pueblo, su iglesia. Leyes, la ley de Dios. Y el territorio cuando Jesucristo venga en su segunda venida aquí en la tierra. Pero también el reino de Dios será una familia. Que fue un ejemplo vívido el reino de Israel. La familia formada por los descendientes de Israel. Entonces también el reino de Dios va a ser constituido por la familia de Dios, una familia gobernante. Jesucristo será el rey en ese gobierno. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando la iglesia sea transformada a través del Espíritu Santo, entonces se convertirá en la familia de los hijos espirituales de Dios. Entonces, entendemos que el Evangelio de Cristo, o sea, el mensaje que Él trajo de parte de Dios el Padre, fue la buena nueva del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y esto tiene que ver
con las condiciones mundiales de hoy. Este reino tiene que ver con la naturaleza humana. Tiene que ver el mensaje que Cristo predicó con el origen y con los males, los sufrimientos, la infelicidad del mundo, así como también con la paz universal. Pero este evangelio del reino incluye grandes e increíbles propósitos de Dios como creador de todo lo que existe. Y este mensaje se relaciona también con el inmenso universo, con sus incontables galaxias, con sus soles, con sus estrellas y sus planetas, y con el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Hablo de las galaxias, soles, estrellas y planetas. Entonces, el verdadero evangelio que Cristo trajo revela el increíble potencial humano. Revela ese conocimiento que el mundo no tiene en relación a esto. Nuestra actual civilización ha desarrollado la ciencia, la educación superior, las religiones, pero ninguno de ellos conoce el verdadero evangelio del reino. Ninguno, la ciencia, las religiones, las universidades no entienden ni conocen el camino que nos conducirá a la paz mundial. Ninguno, religión, universidades, ciencia, puede decirnos lo que es el hombre y el propósito aquí en la tierra. La humanidad ha rechazado este conocimiento necesario, el entendimiento de lo que es el hombre, la razón de su existencia, la comprensión de la causa de todos los males. La humanidad no creyó lo que Cristo dijo. Aceptaron las mentiras de Satanás. Adán y Eva desobedecieron robando del fruto prohibido. Y con ellos se arrojaron el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo desde el punto de vista humano. Quiero entonces ahora traerlos a la siguiente reflexión. Si el verdadero evangelio revela el propósito del hombre, ¿cuál es? ¿Por qué nacimos? ¿Cuál es el propósito? Pero también habla del vasto universo. Vamos a ver ahora qué relación hay entre el vasto universo y el ser humano que Dios creó. ¿Habrá un nexo? ¿Habrá una relación? Vamos a entenderlo. En la Biblia, Dios se revela como creador de todo. Dios se revela como el creador de todo, no solo de la tierra, no solo del hombre, sino que Dios también se revela como el creador de todo el universo ilimitado. Tomen en cuenta esto. Dios creador de la tierra, del hombre, pero no solo esto. Dios también creó el universo ilimitado. El mismo hacedor del hombre es también el mismo hacedor de los miles y miles de galaxias que existen en el universo. Todo lo que existe. En una noche podemos admirar las estrellas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ¿habrá algún nexo entre las estrellas, las galaxias, los soles y los planetas y el hombre? ¿Habrá un nexo? En esa inmensidad de estrellas, de galaxias, de soles, de planetas. Cuando vemos nuestro sistema solar con sus diferentes satélites, Júpiter, Neptuno, Plutón, Urano, todo ese sistema, ¿habrá alguna relación entre esto que Dios creó y el hombre? ¿Acaso nunca nos ha intrigado
ver millones de estrellas que brillan en la noche? Y entender que muchas de esas estrellas son soles inmensos, mucho más grandes que el que nos alumbra aquí en la tierra. ¿Nunca le ha llamado la atención a usted pensar en estos astros? ¿Por qué existen? ¿Quién los creó? ¿Tendrá algún objetivo? ¿Habrá un propósito? ¿Habrá un nexo entre las galaxias, el universo inmenso y la creación del hombre? Todos fueron creados por un ser omnipotente, un ser todopoderoso. Fueron criados y colocados en el espacio con alguna finalidad. Claro que sí. Veamos cómo reaccionó David. Salmos 8. Salmos capítulo 8, versículos 1 al 4. Salmos capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Vean lo impresionante que está demostrando David al ver ese inmenso universo. Salmo 8:1 dice: Oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. David admirando la creación de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vean, Dios formó las galaxias. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, reflexiono, analizo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Tomen nota de esto. David está expresando, admirando que todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es todo? Cielo, tierra, mar, plantas, animales. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, tanto cuanto pasan por los senderos del mar. Oh eterno, dice el versículo 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vean lo admirado de David. David está impactado totalmente cuando ve la máxima creación de Dios. ¿Qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? Para que lo tengas en tu memoria. Habrá una relación, repito, entre las galaxias, entre el inmenso universo y el hombre. Bueno, hemos leído allí los primeros versículos. Probablemente no le fue revelado a David la relación que hay entre el hombre y los astros. Pues a partir del versículo 5 al 9, él dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todo. Ven que habla señorear, tener autoridad, gobernar, controlar sobre todo. Pero si ustedes advierten, David limita el dominio del ser humano, del hombre, en la actualidad, el dominio que Dios le otorgó al crearlo. El dominio sobre la atmósfera. El dominio que el hombre tiene sobre los mares. Estos son dominios del hombre en este tiempo presente. Pero vean ahora lo increíble que viene. Tomen en cuenta, David admira
exalta a Dios por el gran poder de creación sobre la tierra, sobre los mares, y dice, todo lo dejaste bajo sus pies en este tiempo presente. David está admirado de la creación y el poder que Dios le dio al hombre para ejercer poder y control sobre las cosas físicas y naturales. Pero ahora vean el gran cambio. Vamos a la carta, a la epístola de los Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Para hacer esa comparación. La admiración de David sobre el control y poder del hombre sobre los mares, la tierra, la atmósfera. Y ahora vean el nuevo conocimiento que vamos a captar aquí. Pablo a los hebreos les dice, Hebreos capítulo 2, versículo 5. Leemos. Porque estamos en Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Oigan bien. David admira el mundo presente, el poder que Dios le dio al hombre sobre el mar, sobre la atmósfera, sobre la tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando veo la luna, las estrellas, el mar, todo lo que tú creaste. Me digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Todo lo pusiste bajo sus pies, dice a David allá en el Salmo. ¿Se acuerdan? Bien, entonces se admira el poder del hombre sobre lo material en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Pero vean ahora, Pablo escribiéndole a los hebreos. Repito el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles, ¿qué? El mundo venidero. Pablo está hablando del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Hermanos, el tema aquí es el mundo venidero, no este presente mundo. David está admirando el poder que Dios le dio al hombre sobre la atmósfera, sobre la tierra, sobre el mar y todo lo que está creado ahí. El control y dominio que el hombre tiene. ¿Sí? Pero ahora vean que en el versículo 5 dice, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Esa es una gran diferencia. Hay una sola tierra, pero la Biblia define 3 diferentes mundos o edades. Voy a hablar mejor de edades. La Biblia define 3 edades. La primera de ellas, el mundo antiguo, que va desde Adán a Noé. El presente siglo, que parte del diluvio a la segunda venida de Cristo. Y el mundo venidero, a partir del momento del establecimiento del reino de Dios. Vean esa diferencia. Entonces, recuerden que el tema aquí en Hebreos es el mundo venidero, no el mundo presente. En el Salmo 8, repito, David habló del dominio actual del hombre sobre la tierra, el mar, el aire. Pero ahora en Hebreos se nos está hablando de no este mundo presente, sino del mundo venidero. Vamos a seguir la lectura en Hebreos 2, versículo 8 ahora. 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó, tomen en cuenta, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dios habla aquí de 2 cosas. ¿Ya? Quiere decir, todas las cosas. Vean la expresión. Dios habla aquí de todas las cosas, sin excluir nada. Dios mismo entonces está afirmando en estas escrituras que el hombre ha de tener, recuerden el mundo venidero, que el hombre ha de tener en el mundo venidero dominio sobre el universo entero. ¿Se entiende? Porque en la actualidad el hombre domina el mar, la atmósfera, el aire,
la tierra, pero el tema en Hebreos 2 es el mundo venidero. Dios está afirmando aquí que el hombre, que nosotros ya transformados como parte de la familia de Dios, tendremos el dominio y control del universo entero. Esto incluye sus galaxias, sus soles, sus planetas. Todo será puesto bajo el dominio del hombre, pero cuando nazca en la familia de Dios, no en este momento con huesos y carne. Y recordemos ahí el 8, pero todavía, dice ahí el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos que todas las cosas le sean sujetas porque estamos esperando el futuro, el mundo venidero. Pablo está hablando del mundo venidero, no del presente. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué menor que los ángeles? Porque tenía cuerpo físico, ¿ya? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo lo vemos hoy? Vean, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ningún hombre, con excepción de Cristo, ha sido coronado de gloria y de honra. ¿Captan bien eso? Jesucristo ya fue coronado ¿de qué? Coronado de gloria y de honra. Jesucristo ya se hizo apto para destruir a Satanás. Ya venció a Satanás, ¿sí? Pero están esperando el plan de Dios de 6,000 años para instaurar su gobierno. Pero Jesucristo ya ha sido coronado de gloria y de honra. Ahora, bien, versículos 10 y 11 ahí mismo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo, vean ahora el plan de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, al mismo nivel que Jesucristo está ahora coronado, ahora dice que por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, al mismo estado espiritual de Jesucristo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. En otras palabras, los cristianos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, somos actualmente coherederos con Cristo. Y hemos de heredar todo lo que Él ya ha heredado. Cristo ya ha sido glorificado. Ya fue glorificado. Le colocó una corona de gloria y de honra. Cristo ya fue glorificado. Cristo ya recibió la herencia. ¿Cuál es la herencia? El gobierno de todo el universo. Cristo actualmente gobierna y rige todo el universo. Cristo lo sostiene con su poder. Y el hombre, si se convierte, y el propósito de crear al hombre, al recibir el Espíritu Santo de Dios, nos convertimos en herederos, pero no todavía poseedores. ¿Sí se entiende? Herederos, pero no poseedores de la herencia. En cambio, Cristo ya ha sido coronado de gloria y de honra. Cristo ya recibió la herencia y la herencia es el control de todo el universo.
todo el universo. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, vean el verbo pasado, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, vean, Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Cristo viviente ya sostiene el universo con su fuerza divina e ilimitada. Por el Espíritu Santo, nosotros entonces potencialmente somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, quien ya ha nacido como Hijo de Dios. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte, ese mismo Espíritu nos levantará a nosotros del sepulcro o bien nos transformará cuando Cristo retorne a la tierra. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos engendrados. Esto viene de el griego huíos, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 19. Vamos, ahí en el mismo capítulo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Importante e impresionante lo que hemos leído. ¿Por qué crió Dios al hombre? ¿Habrá una relación entre el hombre y las galaxias, el universo? Bueno, es lo que estamos viendo. La creación gime a una y aún está con dolores de parto, leímos, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos. Estos versículos tienen un mensaje revelador tremendo, sorprendente, maravilloso. ¿Sí? Se define el increíble potencial humano, lo que vamos a hacer cuando seamos transformados espiritualmente. Cuando venga Jesucristo por segunda vez a la tierra, con gloria y majestad, los que se hayan convertido y tengan el Espíritu Santo de Dios, naceremos dentro de la familia divina mediante una resurrección. En esa condición, como hijos de Dios, como seres divinos, entonces heredaremos todo el universo, igual que Jesucristo. ¿Ya? Y el universo estará sujeto a nosotros. Este es el verdadero evangelio. El evangelio que Satanás quiso destruir cuando Jesucristo iba a nacer. Quería destruirlo. A los 30 años lo atacó en una gran batalla espiritual, pero Jesucristo ganó la batalla. ¿Sí? Se hizo apto para sustituir y destronar a Satanás.
Este es el evangelio que Jesús hablaba, el evangelio del reino, el que da respuesta a ¿qué es el hombre? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Por qué los hombres no pueden resolver los grandes males de la actualidad? Dicho evangelio incluye entonces todo este gran conocimiento que hemos aprendido hasta aquí ahorita. Hermanos, el universo entero será regido por nosotros, junto a Dios el Padre y Jesucristo. Formaremos entonces el reino de Dios. Sabemos que Dios es creador, pero también es gobernante. Dios es creador, Dios es gobernante, pero también Dios es educador. Y Dios nos está revelando ahora como iglesia el conocimiento más allá del alcance de la mente humana. El increíble potencial humano que tenemos. Nuestro potencial es nacer como miembros de la familia Dios y recibir el poder total sobre la tierra, el mar y el universo entero. Recibiremos dominio sobre todo el universo. ¿Qué haremos entonces en esas condiciones? ¿Qué haremos? Ya con el dominio de todo el universo. ¿Qué haremos ahora? Bajo Dios el Padre y Jesucristo, ¿qué haremos? La Biblia dice y da a entender que impartiremos vida a esos miles de millones de planetas muertos, tal como se ha impartido vida aquí en la tierra. Hermanos, ese es el portentoso futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Será una vida eterna llena de realizaciones, llena de proyectos. Por eso estamos aquí. Ese es el propósito por el cual Dios ha creado al hombre. Reproducirse en él, transformarlo en hijo espiritual de Dios y ser parte de la gran familia de Dios, que tendrá el control sobre todo el universo, con el liderazgo de Dios el Padre, Jesucristo y sus hijos engendrados, con su familia divina, gobernaremos entonces el vasto universo. Hermanos, este es el verdadero evangelio de Dios. Por lo tanto, debemos luchar por alcanzar la meta. La meta es ser parte de la familia de Dios. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro norte para dirigirnos hacia allá todos los días de nuestra vida, con temor y temblor, porque sabemos que hay un increíble potencial en el futuro. David comparó el dominio del hombre en la actualidad, dominio sobre el mar, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre los animales, y él dijo, quedó admirado. Cuando veo la luna, las estrellas, que tú formaste, me digo, ¿qué es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. Pero ya el apóstol Pablo en Hebreos vimos que habla del tiempo venidero, ¿sí? Y que por el momento no lo tenemos, pero ese es el gran propósito con el cual Dios creó al hombre y a toda la humanidad. Así que esforcémonos, pidámosle a Dios de su Santo Espíritu para poder ser parte de su gran familia, la familia divina de Dios.